El encuentro con la nación, temas de actualidad. Y ahora a las economías le han puesto color. La economía rosada ha servido para saber la discriminación que hay en materia de precios entre lo que cuesta a manera de ejemplo, lo que cuesta un blue jean de una mujer a lo que cuesta un blue jean de un hombre. Siempre los productos de la mujer son más caros y a eso se le denomina la economía rosada, la economía rosada. La economía roja, hay países que pues cuando tienen un déficit comercial muy grande o cuando tienen una alta deuda externa, se les dice está en rojo, como en las empresas, está en rojo. Colombia hoy por hoy tiene un saldo rojo en materia de deuda externa. Por eso algunos afirman que un niño al nacer le está debiendo a la banca internacional 88.888.888 pesos con 88 centavos. Existe también la economía verde. Uy, en eso Colombia es una potencia. ¿Y por qué es una potencia? Porque Colombia, comencemos una radiografía de arriba abajo. Formamos parte del escudo guyanés o guayanés, donde está el gran reservorio de agua, 18%. Lo compartimos con Venezuela, las Guyanas, tanto la Guyana francesa, la inglesa como la holandesa. Y también con parte de Brasil. Está la otra parte de la Orinoquía. Compartimos con Venezuela esta Orinoquía, la Orinoquía colombiana, que es grande, muy grande, 396.000 kilómetros, con la Orinoquía venezolana. Está la Amazonía colombiana, que la compartimos con Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Surinam, Guyana y Brasil. Y por supuesto está la otra parte que es riquísima, que es el paralelo del Pacífico, 111.111 kilómetros, 1.300 de costas en el Mar del Sur, o como se le denominó anteriormente, el Mar Balboa. La economía azul, también en eso Colombia es una potencia. Todo lo que tiene que ver con la parte ecoambiental, pero principalmente con los mares. Colombia tiene 2 mares. Algunos somos más optimistas y hablamos de otro mar, el único mar de agua dulce que puede haber. La vocación Colombia la tiene en el Amazonas y muchos de los ríos tributan a este gran afluente hídrico que desemboca en el Océano Atlántico. Y también otras economías, como por ejemplo, uno habla de la economía verde, donde Colombia también es una potencia. Pero la que está de moda ahora es la economía naranja. No ahora, desde tiempo atrás, terminada la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, pues se creó el Madison Square Garden y el fútbol americano. Eso genera en su entorno un gran desarrollo económico. Por eso hemos invitado a David Cañón Cortés, presidente de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos en Bogotá, y al presidente de la ASABACUN, la Asociación de Administradores de Empresas que aglutina los administradores en todas sus especialidades de Bogotá, Cundinamarca y el Tolima. La economía naranja en el deporte, don David Cañón Cortés. Gracias, doctor Gerdey. Yo creo que es una gran oportunidad para lo que antes se consideraba farandulero, frivolidad. Hoy en día es económico, pero ya desde mis tiempos, yo recuerdo cuando le dije en mi casa que quería ser locutor o que iba a ser locutor, entonces digo, ¿y eso de qué va a vivir? Lo asimilaban a los músicos que andaban de parranda y que nada de producir. Pues resulta que hoy en día están de pláceme los artistas, los deportistas, porque alrededor de eso hay un gran tejido económico que yo lo asimilaría a lo que se está llamando economía naranja. La economía naranja. Oiga, pongamos un ejemplo. A ver, desarrólleme la economía naranja en un partido, teniendo, no de cola y pola, sino teniéndolos en igualdad de condiciones. Ojo, no de cola y pola, sino teniéndolo en igualdad de condiciones
Desarrólleme la economía de naranja en un clásico entre Millonarios y Santa Fe. El campeón Carlos Arturo Rueda, sea aquel mago de la convocatoria a través de un micrófono. Y de los nombres a los municipios, ¿no? Sí, se inventaba cualquier cantidad de cosas alrededor del deporte, concretamente del fútbol y del ciclismo. Y para un clásico decía, y a la salida estaremos en el Palacio del Colesterol. El Palacio del Colesterol era la fritanguería donde salía todo el mundo a consumir ahí. Ese consumo. El boje, ¿no? El boje con papa salada. Hacía parte de la economía naranja, el que vende los banderines, el que hoy en día es la camiseta. Y si usted compara, doctor Herney, esa economía naranja colombiana, pues es como la economía naranja en Wembley, en Londres, con la diferencia que allá es en euros, la venta de camisetas, pero es lo mismo. Es una economía que antes como no era convencional, no le ponían los parámetros de tipo económico real, como hablar de la industria, del agro, pero es una economía fuerte en todo el mundo. Bueno, aquí le hemos puesto color y esa fue la introducción, profesor Fabio Hoyos, a las economías, ¿no? Y hay muchos otros colores, muchos otros colores. Pero miremos lo siguiente, doctor Fabio Eduardo Hoyos Navarro. Terminada la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos comenzó a desarrollarse no con el rótulo de la economía naranja, sino rotulada como la economía de la creatividad, que es lo que en esencia es esto. Entonces, ¿usted cómo ha visto el desarrollo de la economía naranja, ya que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo? En el Plan Nacional de Desarrollo quedó la economía naranja. ¿Cómo ha visto la evolución de la misma? Bueno, la parte de la economía naranja, con este nombre que se le está dando, que viene siendo la economía de la creatividad, ha sido crítica. ¿Por qué? Lo decía David Cañón, antes se manejaba de otra forma y no era reconocida. Aún el término... No estaba rotulada. No estaba rotulada. Aún hoy en día no llega a mucha gente. Uno le pregunta a la persona de la calle, ¿sabe qué es la economía naranja o qué es la economía de la creatividad? A pesar de que sean artesanos que están tejiendo las manijas, que están trabajando sobre cosas para venderle a la gente en la calle, no se incluyen dentro del proceso. O sea, hace falta mucha pedagogía. Sí, es parte del plan de desarrollo. Se necesita toda una infraestructura para darle soporte y que se pueda desarrollar. Pues ya empezaron 3 ministerios, que es el Ministerio de la Cultura, que lo pusieron a liderar el proceso de economía. Con viceministerio a bordo. Sí, señor. De economía naranja. Pero sin presupuesto, hay que aclararlo. Está el Ministerio de las Tecnologías, Información y Comunicaciones. Ministerio de Comunicaciones anteriormente. Sí. Y el Ministerio de Hacienda para evaluar los beneficios económicos a los personajes. Pero no me deje por fuera el Ministerio de Comercio Exterior, anterior Ministerio de Desarrollo. Pero no está muy comprometido todavía en ese proceso. O sea, ahí hay que aplicar, término que ahora se impone a nivel académico, la transversalidad. Es correcto. Está el SENA, está Findeter, están otra serie de entes que deben entrar a apoyarlo, deben capacitar. Entonces, lo importante es eso, dar a conocer a la gente qué es la economía de la creatividad. Esto lo que debe estar respaldado también por derechos de autor, por protección a la productividad intelectual de cada una de esas personas. La propiedad intelectual, que entre otras en Colombia está lo que es la propiedad industrial, la Superintendencia de Industria y Comercio, y lo que es la propiedad intelectual, pues el Ministerio ahora se llama Ministerio del Interior, anteriormente Ministerio de Gobierno. Una pausa y ya regresamos. Bueno, y estamos hablando de la economía naranja, don David Cañón Cortés, y el líder y quien le dio un estatus a la economía de la creatividad en Colombia, porque forma parte de su desarrollo de gobierno, es el actual presidente de la República, Iván Duque. Pero anteriormente hubo unas expresiones que van de la mano de esto. Por ejemplo, en 1992, una senadora de la República, Clara Isabel Pinillo Sabosaglo, presentó un proyecto de ley para desarrollar las microempresas. Y después, con un grupo de congresistas, coadyuvamos en el desarrollo de la ley 1014, la ley de emprendimiento. Y ahora el presidente de la República, Iván Duque, pues le ha dado
la dinámica que se merece esta economía de la creatividad rotulada o con el color de naranja. Pero en materia deportiva, de que es un estudioso del tema como presidente de ACOR y como director de diferentes medios, entre otras, fue el gestor de la única cadena deportiva que hay en esta parte del continente, como es el caso de Antena 2, la parte de la comercialización, cómo empalma, cuál es la conectividad con la economía naranja, la comercialización en el deporte. Doctor Herney, mucha gente dice, si deportistas como Willington Ortiz, Alfonso Cañón, Alejandro Durán, por no hablar de Cochise, fueran activos en este momento, serían multimillonarios. ¿Cómo cambian los tiempos, no? Sí, sí, hace 40 años... Muéstreme un jugador, excúseme, David, un jugador parecido a Willington. Hoy por hoy. Hoy en día, pues no, hay muchos jugadores muy profesional, pero Willington era especial. Willington fue un jugador... Pero en su momento sí tenía uno parecido, ¿no? Espectacular también. Víctor Campás. Tiene otras características. Víctor Campar, un neto puntero izquierdo. Willington tenía la gran habilidad de jugar por la derecha, por el centro, jugador guapo. Y terminó siendo número 10 con Ochoa, ¿no? Y llevaba el número 7, pero en la práctica podía ser el 10. Pero lo que quiero decir es que ha cambiado tanto lo del dinero en el deporte, que en el año 72 a Cochise Rodríguez, un compatriota de que era senior, le puso una demanda ante el Comité Olímpico Internacional, lo declararon inexequible. Caribú, ¿no? Se puso Caribú. Sí, que era el patrocinador Wrangler, Caribú, unos ruines que hacían en la ciudad de Medellín. Lo cierto es que quedó por fuera de los Juegos Olímpicos y 8 años después Samaranch, el español catalán, llega como presidente del Comité Olímpico y abre las puertas y dice, esto necesitamos plata, necesitamos televisión. Tanto que en Seúl en el año 88 pusieron a los atletas a hacer finales de 100 o 200 metros a las 8 de la mañana, porque era el horario que le correspondía AAA a Estados Unidos para ver los Juegos. Hasta eso se ha llegado, o sea que la plata se ha impuesto. Televisión. Todo fríamente calculado. Sí, y la televisión, gracias a la comercialización, a la llegada a millones de televidentes, salvó los Juegos Olímpicos. Los salvó porque esa es la comercialización, la manera de recibir el dinero. Bueno, mi estimado Fabio Eduardo Hoyos Navarro, y las caracterizaciones, las diferentes categorías de la economía naranja, ¿por qué no hablamos de algunas? Hay que la música, ya estamos hablando del deporte aquí con autoridad en ese campo. ¿Por qué no hablamos de las diferentes categorías de la economía naranja? Bueno, doctor Herney, básicamente la economía naranja tiene muchos sectores en los cuales desarrollarse, pero para poder hacer un manejo económico y promover la gente, el gobierno lo ha estructurado en 4 categorías. La primera categoría es todo lo que son ONGs y todo lo que son asociaciones culturales y de desarrollo de tipo cultural, o sea, que son entidades sin ánimo de lucro. O sea, permítame, hagamos pedagogía en este tema. La Constitución del 91 lleva unos artículos, el cual está el artículo 38, con el doctor Rodrigo Llorente Martínez, pues ayudamos, lo asesoramos para que quedara incluido el derecho de asociación, que entre otras hoy por hoy se ha convertido en un verdadero problema. La gran fortaleza de la democracia en Estados Unidos, donde nació, se desarrolló la economía de la creatividad después de la Segunda Guerra Mundial, fíjense las coincidencias, la gran fortaleza de la democracia de Estados Unidos son los grupos asociativos. Entonces se quedó consignado el artículo 38 en la Constitución, derecho a asociación, pero también hay un artículo bellísimo para los asuntos culturales, que es el artículo 71 de la Constitución. ¿Eso políticamente serían hoy en día grupos de presión para un gobierno? Yo diría, puede ser, pero pensando proactivamente, grupos de cohesión, y así lo toman las grandes democracias, grupos de cohesión y de conectividad, pero indudablemente en un momento determinado se pueden convertir en grupos de presión. Y hay otro artículo de la Constitución, el artículo 103, que habla del derecho de asociarse de este tipo de asociación, corporación, fundaciones, federaciones, para consolidar la democracia. De modo que en el artículo 38, 71 y 103 de la Constitución encontramos una perfecta cohesión
frente al desarrollo estructural de un país. Pero sigamos con la dinámica. Dentro de esa estructura que se desarrolla en el país, pues están lo que se denominan las ESALes, que es esta primera categoría. ESAL quieren decir entidades sin ánimo de lucro. Pero sin ánimo de pérdida, ¿no? Claro. Y es donde se van a agrupar básicamente los sectores primarios para hacer desarrollo. Después vienen los empresarios en creación, o sea, nos unimos los tres y vamos a crear una empresa. Apenas la estamos conformando dentro del sistema de la economía naranja. Y ya existen otras empresas que están constituidas y están desarrolladas. Y lo que hacen es fortalecer su desarrollo dentro de la economía naranja. Y finalmente están las grandes industrias a nivel mundial. Por ejemplo, todo lo que son las industrias disqueras y el mundo de la sonografía es multinacional. Anteriormente diríamos el mundo del acetato, ya eso no existe. No, ya no existe. Ahora se desarrolla en redes sociales, más que todo la parte de la música está apoyado en eso. Toda la tecnología que se deriva del satélite. Correcto, sí, así es. De hecho, dentro de poco ya hasta el internet va a dejar de ser celular a ser satelital. Ya está funcionando en cierto sentido en esto. Y todo esto permite ese desarrollo. Para cada una de esas 4 categorías hay unos beneficios y unos apoyos especiales. Los que reciben mayor desarrollo y mayor orientación en la parte tributaria son las grandes empresas. O sea, ya están constituidas, entonces les empiezan a dar unos beneficios específicos. A los otros, como apenas están empezando a desarrollar, empiezan a recibir unos beneficios que son muy simples, muy básicos, pero que en el tiempo se van a consolidar y que les van a permitir su desarrollo a futuro. Más sin embargo, seguimos en el problema. Está todo eso ya ofertado. Falta consolidar toda la estructura para que eso se desarrolle. Pero ¿de dónde sacamos la gente para que cree las empresas, para que se asocie? Ya está, formémoslas, eduquémoslas y busquemos que se asocien. Eso es lo que nos hace falta. Tenemos, por ejemplo, se hace una labor que hace el doctor Herney en cajas de compensación y en cámaras de comercio para capacitar a la gente y que empiecen a desarrollar esa labor. Por ahí es donde hay que empezar y se está logrando hacer en algunos lugares. Y a propósito de ese tema, la Cámara de Comercio de Honda, una de las históricas, en cabeza de su presidente William Calderón Perdomo, la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, una de las más interesadas en este tema, en cabeza de su presidente Jaime Melo Palma, las cajas de compensación familiar con Facundi, con su director Víctor Julio Berríos Ortúa, y por supuesto la Cámara de Comercio la Caja de Compensación del Tolima, Confatolima, en cabeza de su director Nelson Orbey Quintero Melo. Y también la Asociación de Microempresarios Andinos está jugando un rol importante dentro de esto que está impulsando el actual presidente de la República, Iván Duque, como es el caso de la economía naranja. Por eso, a continuación, tendremos aquí al director ejecutivo de los microempresarios para la Comunidad Andina de Naciones, César Tulio Chacón Ángel. Ya regresamos. Bueno, y continuamos con el tema de la economía naranja, la ley de financiamiento, las ventajas que tiene esta ley para la economía, para las empresas inmersas en la economía naranja. Profesor César Tulio Chacón Ángel. Muchas gracias, doctor Herney. Pues realmente sí, realmente desde el 1 de enero del 2019 que entró en vigencia la ley de financiamiento en Colombia, se han creado unos beneficios muy importantes para las empresas que se ejercen dentro de los 26 actividades económicas que se consagraron para la ley del emprendimiento naranja. Entonces me parece importante, por ejemplo, la ley va disminuyendo el impuesto a la renta, desgraduación del impuesto a la renta del 33 al 30% en 4 años. Eso es un tema importante para los empresarios, toda vez que puede todavía disminuir o descontar de su renta, de su impuesto a la renta, todo lo referente a los pagos de IVA y los pagos de la DICA, se llaman Industria y Comercio. También tiene una ventaja que le deja descontar dentro de sus impuestos el 50% de los gastos financieros, de todo lo que le cobran las empresas del 4 por mil, las entidades financieras,
el 50% de eso también lo puede descontar. O sea, los beneficios son muy importantes para los emprendedores de la economía naranja. Perdón, doctor, los empresarios de los espectáculos siempre se han quejado de la falta de ayuda en impuestos para hacer cosas. No solamente en los empresarios deportivos, te cuento que en todas las... Sí, en general, de espectáculos. Sí, de todos los empresarios. Se están quejando. Incluso esta semana escuché muy someramente al ministro de Hacienda, que nos explicaba cómo las empresas están tratando de salir de Colombia por la excesiva carga tributaria que tienen en Colombia. Estaba por el orden del 62%. Entonces, esas situaciones ha hecho que definitivamente el gobierno no solamente tiene que apoyar la desgraduación de los impuestos, sino también tiene que coger también un ritmo de impuestos para que poder atraer a las empresas y que puedan crear una real economía estable. Eso sí es. Bueno, David, y el tema de este mes, pasemos de lo naranja a lo rosado, la maglia rosa. Eran 9, ya no van 9 colombianos, 7. Se acaba de bajar uno que corre por un equipo italiano, pero la gran figura que llevamos, Eganarley Bernal Gómez, oiga, qué caída, uno diría, es mala, eso sí es verdadera mala suerte. Doctor, un ejemplo realmente de la economía naranja internacional puede ser un Tour o un Giro. O la Vuelta a España. El Tour es un espectáculo. Encuentran unos 10, 12 camiones de televisión, restaurantes a la orilla de la carretera. Es decir, toda una economía durante un mes en todo el país, en toda Francia. Y sobre todo el marketing de las ciudades. Extraordinario, exactamente. La pelea que hay entre las ciudades para lograr que su ciudad sea de etapa. Porque eso significa una fiesta, significa economía. O sea, ese es un ejemplo que acá tratamos de aplicarlo con la Vuelta a Colombia, principalmente con el clásico RCN, pero todavía nos falta, pero ese es el comparativo realmente aplicando la economía naranja. En el deporte, Colombia ha progresado tanto, doctor Gerdey, que se da el lujo de tener a un Nairo al lado, de tener lesionado a Egan, pero aparece Superman López. Es decir, nunca antes había habido una cantidad... Una pléyade. Una playa de deportistas que siempre están en primera línea figurando. Como quien dice, hay suplentes de los suplentes de primera categoría y eso es bueno para un país. Ahora las cadenas radiales ya entraron en esa onda, ¿no? Por ejemplo, RCN nombró un gerente de eventos deportivos que sí que sabe aplicar esto de la economía naranja, producto de las experiencias. Héctor Parado, muy bueno. Héctor es el director del clásico RCN. Él sabe comercializar, tiene la escuela del Tour de Francia, del Giro, de la Vuelta a España, tratando de aplicarse en Colombia y ha logrado. Ya él recorre todo el país, habla con los alcaldes, con los gobernadores de las regiones y ya también hay ese movimiento en el país de querer ser sede de eventos y se arregla, como dice el doctor Tulio, el aspecto de impuestos, pues las cosas van a mejorar en la economía naranja. Muy bien, bueno, el presidente Duque se está saliendo con la suya de implementar, socializar, articular, conectar la economía naranja como un mecanismo para desarrollar todo lo que signifique progreso en Colombia. Bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias.